Bueno, entonces nos metemos a darle como más sentido de universo a lo que tenemos, de personajes, de variables a las proposiciones. Eh, Esto es lo que llamamos cálculo de predicados. Cálculo de predicados esto es pura sintaxis, ¿no? Lo que empezamos haciendo. Es, consta de unas variables. Podemos poner, pongamos, X, vamos a pintarlas más bien así, unas variables. X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Siempre hay pues formas de saber que esto es una variable, esto es una constante. Y esto se utiliza muchísimo en los lenguajes de programación. Y las constantes, sí, ¿no? Entonces unas constantes que se pueden notar con letras mayúsculas, ¿no? A, A1, B, etcétera. Unos símbolos predicativos, estos son claves aquí. Los símbolos predicativos son, bueno, empecemos más bien por los funcionales. Los funcionales son los que me crean los sustantivos. Naturalmente que las variables y las constantes reflejan sustantivos, sobre todo las constantes. Las variables pues son como hipotéticos. Los funcionales se le aplican a las constantes, estilo la suma, el menos que nosotros utilizamos en la aritmética. Ese son de dos formas. La suma es un símbolo de aridad 2, ¿sí? Porque necesita dos, para que coja sentido se necesitan dos variables o constantes, ahorita vemos más. En cambio, el menos, pues también podría tener de aridad 2, cuando vengo x menos y, 0 menos 1, 1 menos 5, 5 menos 1, esos son, este es de aridad 2, pero también se utiliza como un operador de aridad 1, ¿sí? Eso sí hay que tenerlo en cuenta y es de significados diferentes. Eso, bueno, está resuelto ahí. El producto también es un símbolo de aridad 2, ¿sí? Entre las funciones se utiliza una bolita, que es la composición de funciones, son funcionales de aridad 2, y bueno, se hacen funcionales también entre operadores, entre matrices, etcétera, etcétera. Y los predicativos es como las oraciones. Los que crean oraciones son como los verbos, que dicen, está pasando esto, y que ayudan a formar frases de verdad. Los predicativos, por ejemplo, es menor o igual, uno importantísimo que se utiliza, que también es primo. Este menor o igual es un predicativo de aridad 2. Necesita dos cosas ahí para completar. En cambio, por ejemplo, es primo. Ese es de aridad 1. Tanto en 6 uno dice, mete n y le mete un puntico aquí, yo no sé si sea exacto, is prime. Indudablemente este es un predicativo, prime, y le mete aquí dos paréntesis. Naturalmente todo esto funciona en los lenguajes de computación. Entonces uno, bueno, pero hay que hacerle más cosas para crear realmente el lenguaje. Para recrear el lenguaje usted tiene que, se hace lo siguiente. Se crean las fórmulas, los términos primero. ¿Cómo se crean los términos? Cojo
Todo se hace recursivamente. Se hace más o menos así. Primero, variables y constantes son términos. Segundo, si tengo un funcional de variedad n, f un funcional y t sub 1, t sub n, a veces le ponen n aquí, bueno, términos, entonces f de t sub 1, escrito así, ¿no? T sub n es un término. Así forma uno el papá de Juan y de X, etcétera, ¿no? Se forman sustantivos. Con los términos representan sustantivos, a veces con variables. Estos son los términos. Las fórmulas atómicas son las cosas que yo puedo decir sobre los términos. En principio son las más sencillas. Cojo un predicativo, si T1, Tn son términos y R a veces control y P es símbolo predicativo de variedad n, entonces P agregándole T1 Tn es fórmula atómica. También T1 igual a TJ, a T2. Dos términos, igualarlos, generalmente se mete como el igual como un símbolo predicativo. Por ejemplo, entonces decir, sí, usted forma aquí, por ejemplo, tres más x, eso es un término. ¿Cómo sabe? Porque x es una variable, es un término. 3 es una constante, es un término. Más es un símbolo funcional de variedad 2, entonces junta estos dos y ya le queda un término. Y le dice menor o igual que 5. Entonces esta es una fórmula atómica. ¿Sí? Las fórmulas atómicas producen fórmulas bien formadas. ¿Cómo se hace para hacer fórmulas bien formadas? Entonces, yo había dicho que esto estaba abajo. Eso. Las fórmulas atómicas son fórmulas bien formadas. Aquí esto también es completamente recursivo para formar las fórmulas bien formadas. Las fórmulas atómicas son fórmulas bien formadas. Pues ya está diciendo algo de algo. Si la segunda forma de hacerlo es si P, Q son fórmulas
bien formadas, entonces P y Q, P o Q, etcétera, son fórmulas bien formadas. O sea, si le pongo conectivos, negación, a fórmulas bien formadas, sigo teniendo fórmulas bien formadas. Y por último, aquí es clave, si P es fórmula bien formada, X una variable, entonces para todo X, P es fórmula bien formada. Generalmente se pone así, porque uno como va poniendo muchas veces, entonces quiero ver para todo X, ¿qué le hago acá? Por otro lado, bueno, no son predicados, yo había cambiado esto. Estas son sentencias. Las sentencias son las que ya afirman o niegan algo. Cuando yo le pongo un para todo, y que después vamos a ver, pues también eso no existe, eso es cuantificar. Para todo X, a una fórmula bien formada, la variable X que aparezcan allá adentro dejan de ser libres. Entonces las sentencias es una forma de volver fórmulas bien formadas, volverlas como afirmaciones, se podría llamar así. Sí, afirmaciones o negaciones, no sé, son sentencias. Entonces una sentencia es una forma de volver una fórmula bien formada, volverla proposición, pero sin saber todavía si es verdadera o falsa, porque falta interpretar. Esto es puro sintáctico. Entonces, estos son, las sentencias son sencillamente son fórmulas bien formadas sin variables libres. Si digo para todo X, X es menor que 1, 1 sería una constante, X una variable. Entonces, este es un término, este es otro término. Le meto en medio un símbolo predicativo. Y le pongo un cuantificador y esta variable ya no es libre. Es una fórmula bien formada y es sentencia. En cambio, si digo para todo X, X es menor o igual que Y, esto es una fórmula bien formada por las mismas razones anteriores.
pero no es sentencia. Porque la Y no está libre. La X sí no está libre, pero la Y sí. Entonces no es una sentencia. Y si digo para todo X, para todo existe un Y, tal que X es menor o igual que Y. Esto es una fórmula bien formada. Y es sentencia. Sí, nótese que es que existe Y se define como una abreviación de símbolos para todos, ¿no? Esto quiere decir para todo X es falso que para todo Y sea falso que X es menor o igual que Y. Eso es lo mismo. En general, sí, existe X tal que P de X, es lo mismo que decir es falso que para todo X sea falso P de X. Entonces eso es un resumen, es una abreviación. La única que se introduce es el para todo, por eso aquí no. Lo único que dejamos fue eso, ¿no? Para todo X, P de X. Listo. Entonces aquí se llenan lo que son las frases, las sentencias, las frases válidas en nuestro lenguaje. Estos son la sintaxis. Y después viene el problema de interpretación. Decimos que entonces esto es la sintaxis. ¿Por qué? Porque no son cosas que son ni ciertas ni falsas, pero hay unas cosas que son verdaderas, independiente del significado que tengan los términos a los que estamos refiriéndonos. Tengo estos dos ejemplos de algún parcial que hice hace tiempos. Por ejemplo, el primero, este de aquí, dice, para todo X, si X está en A y X está en B, entonces X no está en C. Dice así. Negar eso, entonces decíamos, ¿cómo se hace? Para negar eso, quedaría falso aquí escribo falso, perdón, falso que para todo X así, ¿no? X está en A y X está en B, implica que X no está en C. Aquí le falta, no le falta ningún paréntesis. Este se cierra con este y estos dos se cierran aquí.
Decíamos que es falso para todo X, quiere decir que existe un X, eso se traduce así, como existe un X, tal que es falso esta implicación, que X pertenece a y X está en B, implique que X no está en C. Pero la negación de una implicación es que se cumpla el antecedente y no se cumpla la consecuencia, es decir, la negación de estos, existe un X, tal que se cumple esto de aquí, X está en A, y X está en B, y X es, y no se cumpla este, que es, o sea, y X está en C. Aquí utilizamos que el y es asociativo, y entonces aquí lo estoy escribiendo, aquí no. La respuesta correcta es esta. Esta es la respuesta correcta. No, esa no. No, esa existe. Existe un X tal que X está en A y X está en B y X está en C. El otro, este de aquí, dice, sea P de X P de X es para todo X, se cumple A de X y se cumple B de X. Y Q de X es, existe un X que tal que se cumple A de X y no se cumple B de X. Entonces, uno, yo no sé, uno tiene la tendencia a responder estas preguntas en forma de test, descartando cada una de estas, ¿no? Sin embargo, uno ve que si se cumple que todo X es A y es B, entonces, pues, y por el otro lado existe un X que es A pero no es B, entonces este P implicaría que este no es verdadero. Si se cumple P, este Q no puede ser verdadero. Y por eso la verdadera es esta. P implica falso Q. Si usted ve las otras también, es falso todas las demás, ¿no? P implica Q, no, porque si se cumple A de X y si se cumple B de X, no puede ser que sea todo lo contrario. Falso P implica Q, quiere decir que existe un X tal que no cumple esto o no cumple esto. Pero entonces no quiere decir que esta sería una posibilidad, pero no quiere decir que necesariamente sea así. Puede ser que no se cumpla A y se cumpla B, puede ser que no se cumpla ni lo uno ni lo otro, es un O. Y la negación del existe este es que para todo X es falso este, entonces sería que para todo X, bueno, este de aquí no es cierto. El último es la negación de este Q es para todo X es falso esta vaina de aquí adentro, y es falso de esta vaina de aquí adentro es un O, es falso A de X o verdadero B de X, ¿sí? Entonces no quiere decir que para todo X se cumpla A de X y B de X, y eso no, este tampoco. La negación de este existe, de este Q, es un no y no puede implicar este. Entonces la única verdadera es esta. Entonces así vemos cómo se aplica esto, y es importante lo de la sintaxis aquí. Esas cosas son ciertas independiente de lo que significa el A. En ambos casos, el A mayúscula, en la minúscula, el B mayúscula, independiente de quiénes sean estos objetos. Si se cumple esto, entonces, y eso es una cuestión, es un hecho como sintáctico, no depende de la interpretación. Eso es lo importante.